En el mundo de la moto, la mayoría de las personas tienen más experiencia en carretera que en campo. Y cuando cualquier persona de fuera del mundo de la moto de campo prueba una moto off-road, del tipo que sea, normalmente se asusta o tiene algún percance, lo que hace que sientan o que perciban que la moto de campo es más peligrosa que la de carretera. Pero esto dista mucho de la realidad y hoy vamos a tratar este tema. Bienvenidos a Personal Enduro. Seguro que habéis oído alguna vez lo típico de que alguien ha cogido una moto de campo y se ha caído, o que mi primo se compró una moto y la vendió en los 2 días porque se asustó, Es muy típico todo eso. Un familiar, un amigo que le dejaron una moto y se le dio la vuelta nada más salir. O sea, son situaciones muy típicas de alguien que tiene experiencia en moto de carretera, pero tiene nula experiencia en campo, y le dejan una moto y se pega un guarrazo de primeras y ya piensa que la moto de campo es mucho más peligrosa que la moto de carretera. Pero esto no es así. Esto es porque en campo hay que tener una filosofía de cómo me subo a la moto y qué hago encima de ella, muy diferente a la carretera, y una técnica también específica de moto de campo que no tiene nada que ver con la conducción en asfalto. Con estas dos cosas, los peligros de la moto de campo se reducen al mínimo, comparado sobre todo con la conducción en carretera abierta, que ahí los peligros son súper altos de todo tipo, y además la diversión aumenta exponencialmente. De técnica, primero damos unos ligeros apuntes. Técnica, bueno, nosotros llevamos dando cursos 10 años ya. 10 años llevamos. Y nos dedicamos prácticamente a esto, a enseñar a la gente que viene desde la carretera a qué sensaciones puede encontrar en campo. Empezamos una zona plana, con técnica básica sentados, luego de pie, y en una clase ya empiezan a sentir deslizamiento de la rueda delantera, deslizamiento de la rueda trasera, pero si de primeras dejáramos a la gente según viene montar en la moto de campo, se caería el 90% de la gente. En campo no puedes probar cuánto corre la moto. Dejo una moto de campo y no escogen un canal de campo, una moto de campo ni de enduro. Voy a ver lo que corre. No puedes hacerlo porque en ese recta que has probado lo que corre puede haber una piedra, una zanja, un bache, o sea, cualquier cosa. Y eso en carretera sí, en carretera probar la potencia, aún así es peligroso si no tienes mucha idea de montar en moto. Pero en campo no. Sí, pero yo creo que es peligro total. Yo creo que esa es la imagen típica de lo que hablábamos antes. Allí te dejan una moto de carretera, sales a una carretera, pegas un acelerón, aceleras, subes 2 o 3 marchas, haces un par de curvas, frenas un poco a ver cómo va, si lo dejas al 10, pues va muy bien, pues corre, pues frena bien, pues... No, en carretera de curva a curva no hay nada. Claro. No hay nada. Aquí, pero la de campo, te dejan una moto en un camino, probablemente vestido de calle totalmente, dice, pruébala a ver, y va, alguien que venga de carretera va a hacer eso, va a buscar acelerar a ver lo que corre, va a buscar a ver frenar. Entonces, sin técnica, ahí hay una cantidad de peligros exagerado, pero de todo. O sea, pero es peligroso no por la moto de campo en sí, sino por la filosofía y lo que se está haciendo en ese momento. En la técnica, para daros algunos apuntes, los pesos van al revés, el freno trasero se usa muchísimo, hay un montón de coordinación para llevar la moto de pie e ir totalmente controlado. Entonces, si no tenemos Son motos que cuesta más dosificar, o son motos que tienen muy poca punta y aceleran muy rápido. El desarrollo es más corto, hay que tener más tacto, pero bueno, a nivel de piloto, eso sería más por el tipo de moto. A nivel de pilotaje de técnica, con esos apuntes ya os hace una idea, porque si los pesos van al revés y tengo que ir de pie, son cosas que en carretera nunca voy a hacer. Entonces, esa parte de técnica es lo primero y más importante, que tengo que tener un poco de idea básica de cómo funciona. Y luego la filosofía, esto que estamos diciendo ahora, la sensación de que me subo a la moto y no puedo acelerar a tope a ver lo que corre, ni frenar fuerte, ni empezar a rodar por rodar. Tengo que ir siendo muy consciente de por dónde están yendo las ruedas, de qué sensaciones me está transmitiendo la moto, y bajar mi ritmo, mi velocidad, a mi nivel de pilotaje. Si yo hago estas dos cosas, si yo me subo a una moto de campo con una técnica más o menos básica y con una filosofía de calma, de sensaciones, de ver lo que me está transmitiendo la moto y de trabajo, los riesgos son bajísimos. La gente tiene que tener en cuenta, yo creo que para que lo entiendan de la mejor manera posible, que van a hacer otro deporte. Te dejo una moto de campo, pero ahora es otro deporte. Otro deporte, bueno, he dicho deporte, la moto de campo. La moto de campo es deporte, sí. Quiero decir, pero comparado con la moto de carretera. La moto de carretera no sé si lo voy a considerar deporte, pero bueno, es otro, o sea, no es sé montar en moto, voy a probar una moto de campo. No sé montar en moto. Me dejo una moto de campo, no voy a probar. No sé montar en moto. Hay que tener en la cabeza que no sabes montar en moto si no sabes realmente la técnica de campo. Hay que venir la gente que viene de carretera, cuanto más humilde se venga a las clases o cuando os dejen una moto, mejor, porque cuando más aprenden. Si tú vienes con unas ideas, no, pues si yo ya voy bien en carretera, no, si esto
se suben a la moto y van vendidos, con sustos, físicamente extenuados, y no se lo pasan bien porque quieren buscar sensaciones que ellos tienen en carretera, las quieren buscar en campo. Pero esas sensaciones que tienen en carretera las quieren buscar con las posiciones de carretera, y ahí no hay nada, ahí solo hay peligro y sustos en campo. Entonces, las sensaciones estas de control de carretera que tiene la gente que tiene muchos años de experiencia, para encontrarlas en campo requiere empezar desde cero, una zona plana y con mucha técnica y con una filosofía totalmente diferente. Las motos también son muy diferentes, lo que comentabas del que es muy rápido de revoluciones y que los desarrollos son muy cortos. En una moto de campo, que son de 2,5, de 4,5, que en comparación con carretera son cilindradas o motores pequeños, porque la gente también ve, de 2,5, 4 tiempos, 30 caballos, eso no corre nada. Eso en campo es muchísimo. Y además los desarrollos son mucho más cortos, por lo que un giro de acelerador pequeño tiene muchas subidas de revoluciones. Esto, si es un terreno liso con poco agarre, me puede pegar un latigazo, se me puede ir de detrás porque sube muy rápido de revolución y la rueda gira muy rápido. O si es un terreno que hay mucho agarre, que está mullidito, que está húmedo, aceleran y se les puede ir para atrás la moto y se les da la vuelta. Los dos tipos de caídas. Alguien que no sepa acelerar con una moto de campo y pruebe, o se puede caer porque se vaya detrás o porque se levanta la moto. Porque los vídeos de internet, desde que hay móviles, hay un montón de ejemplos de estos en internet, de que les dejan salir, salen, aceleran un poco y se les va y les da la vuelta a la moto. Y igual lo otro, si van acelerando en plano, parece que van más o menos controlados, de repente aceleran, se les gira entero, ya no lo controlan y salen por... Y todo esto hablando de que prueben sentados. Si encima el que pruebe la moto de enduro la prueba yendo de pie, ya ahí, sin tener ni idea. Ahí el descontrol ya va a ser... Pues es muy típico en los cursos de la gente que dice, no, es que la moto en campo se lleva de pie, y obligan a gente que no tiene ni idea ni coordinación a ir de pie. Aquí hay un riesgo altísimo de que pasen un montón de cosas. Otra cosa diferente en la moto de campo es que no tiene ayudas electrónicas de ningún tipo. Ahora han empezado a meter control de tracción, pero es solo para ir más rápido, no para ir más seguros. No tienen ABS, entonces es todo nuestro pilotaje. Dependemos 100% de lo que hagamos nosotros. En la moto de carretera, te dejo una moto de carretera con todo activado, y aunque aceleres a tope, ni se te va a dar la vuelta, ni te va a derrapar, y frenando igual. Puedes apretar la maneta de golpe que no se va a mover. Entonces esto es algo también a tener muy en cuenta en lo que se refiere a diferencias de la moto en concreto. Con esto quiere decir que si tenemos una técnica básica, conocemos la filosofía que hay que llevar y sabemos cómo se comporta la moto, si tenemos estos 3 puntos básicos, la moto de campo es muchísimo más segura que una moto de carretera, porque la moto de carretera, ya solo la circulación en vía abierta, puede entrar un coche, un cruce, asfalto en mal estado, hay un montón de riesgos externos a nosotros y para los que no estamos preparados, porque en campo podemos tener esos riesgos externos a nosotros también en menor nivel, porque vamos atentos todo el rato. Podemos ir por un camino que puede venir un coche, pero es muy raro que venga un coche. O si nosotros ya estamos preparados para que eso pase, o una rodera, o algo en el suelo. En la moto de carretera normalmente vamos relajados, simplemente inclinando y acelerando, y hay un montón de riesgos que pueden venirnos ajenos totalmente a nosotros y que nos pillen desprevenidos y sobre lo que no podamos hacer prácticamente nada. Esto también hace que en carretera, con un ritmo lento, bajo, este nivel de peligro siempre va a estar ahí. Entonces yo puedo ir relajado tranquilamente, pero me sale un coche de un cruce ciego que no he visto y me quedo seco contra el coche. Pero en campo, como vamos todo el rato en modo pilotaje, que no vamos relajados en ningún momento, tenemos más capacidad de reaccionar ante este tipo de cosas. Y sobre todo, que esto es la clave, es que en carretera, en un ritmo lento, tengo un nivel de diversión por aquí, y en campo, en un ritmo lento, tengo una diversión súper alta, porque a muy baja velocidad en la moto de campo puedo ir a 20 por hora y ese mido de delante, detrás, estoy corrigiendo y tengo sensaciones realmente de pilotaje y sensaciones buenas, con un riesgo bajísimo. Si yo en carretera intentara tener ese tipo de sensaciones, como son las que puedo encontrar en circuito, yendo muy rápido, si es luego en carretera abierta, me estoy jugando la vida literalmente, porque aparte de que puede entrar un coche o que pueden pasar cosas ajenas a mí, puedo yo jugármela la vida literal, como digo, en que se me vaya de delante frenando, detrás acelerando, entonces no compensa. O sea, en carretera, el resumen sería en carretera, los riesgos de una caída son mucho más, suele ser mucho más grave la caída en caso de caerme. Y aparte, los riesgos externos también son mucho más comunes, mucho más fácil que tenga un golpe o algo por algo ajeno a mí. Y eso en campo, fíjate, es muy difícil. De hecho, en campo, yendo por caminos, hay un poco más de riesgo, aún así es poco, y yendo por sendas es que es mínimo el riesgo que hay, que se venga alguien de frente y te cruce. Y haciendo una crono con 4 curvas marcadas en un circuito, hay recintos legales, porque como el enduro está prohibido en España, pero en una crono o algo que repetir sobre curvas, eso ahí es como mejor te lo pasas y donde menor riesgo hay. Las caídas normalmente son caídas, o sea, en campo sí que es verdad, te caes mucho, pero son caídas
Muy inocuas, te puede raspar un brazo, hacerte daño un poco grave, pero lo más grave que te puede pasar, yo que sé, romperte algún hueso. O sea, ¿que te haces más daño? ¿Que te haces más daño más veces? Sí, pero en carretera cuando te haces daño de verdad. Pero y que sobre todo la clave es que la filosofía, tú en carretera vas a un ritmo de diversión muy bajo, y ahí a un ritmo bajo sigue habiendo riesgo alto. Aquí lo que estábamos hablando ahora ya, de que te caes varias veces, de que te raspas un codo, de que te haces daño, eso es porque estamos yendo a un ritmo muy muy alto, con unas sensaciones de pilotaje de la leche, pero tú en campo vas por caminos a ritmo de diversión medio alto y el riesgo es bajísimo. Es como ir con una bici, por Los riesgos de la moto de campo, hecha con la filosofía adecuada, son los mismos que la bicicleta de montaña. Esto está comprobado así con nosotros un montón de años. ¿Qué pasa? Que lo que hablamos al principio, si te subes a la moto sin tener ni idea de nada, simplemente vas a acelerar o a hacer lo que haces con la moto de carretera, los riesgos son altísimos, pero aún así un riesgo altísimo en campo no va a ser equivalente a ir en carretera inclinando y que se te vaya y pasarlo de un guardarraíl o darte con el guardarraíl, o que venga un coche, porque es que en carretera abierta, caerte y darte con un guardarraíl, eso es muerte, o sin brazos o sin piernas, vete a saber. Y la diversión es baja. Entonces, la relación riesgo-diversión en la moto de carretera es muchísimo peor que la moto de campo, porque lo que hablamos, nosotros cuando montamos vamos cerca del límite, cuando entrenamos fuerte vamos todo el rato cerca del límite y te vas pasando súper bien. ¿Que te puedes caer y hacerte daño? Te lo puedes caer y hacerte daño, pero en un rango no de un guardarraíl o un coche que te venga de frente. Y sobre todo es eso, que es que la diversión está altísima, o sea, no hay más diversión yo creo que entrar en campo, que se vaya delante, detrás, abrir, inclinado una rodera, o sea, son sensaciones brutal de intensidad y el riesgo, pues eso, pues un raspón o un daño en un brazo. El riesgo viene, el error del peligroso campo, peligroso carretera, es que opina gente que no ha hecho campo, gente que se sube de la moto, que se baja de la moto de carretera y sin tener ni idea se sube al campo. Entonces se le va, se cae o se rompe algo y dice, madre mía, es que es peligrosísima la moto de campo. Pero eso no es así, es por la filosofía y la técnica. Lo último, yo creo que ya resumimos, que nos estamos hablando mucho, es moto de carretera. Vamos a verlo a nivel de sensaciones. Moto de carretera, si no busco sensaciones, nivel de riesgo medio alto. Moto de carretera, busco sensaciones, nivel de riesgo altísimo, horrible. impensable, Moto de campo, no sé que te metas en circuito ahí, que en circuito eso. Ya bajaría el riesgo. Hablamos todo de eso, de carretera abierta. Moto de campo, sin buscar sensaciones, riesgo es mínimo, como una bici. Y la moto de campo ya buscando sensaciones, un riesgo pues aceptable, de que poder caerme, hacerme un poco de daño, o sea, la diferencia es muy grande de carretera a campo. Y luego siempre nuestro nivel, porque eso, si empezamos una zona plana con curvas planas, en campo tengo una sensación de la leche y el riesgo va a ser siempre bajo, por muy rápido que vaya. Bueno, puede dar más claro, luego también eso, depende de, puedo buscar sensaciones en una zona en la que si me caigo no va a pasar nada. Nada, o sea, que luego la mala suerte está y siempre te puedes hacer daño porque como si sales de casa y te resbalas y te rompes el cruzado, pero eso es azar puro. Luego en campo, si hago motocross o quiero hacer un salto cada vez más grande o si estoy rodando en un terreno muy roto y quiero ir muy rápido, pues ahí ya volvemos a jugar con el rango de riesgo-diversión y el nivel de dificultad. Luego hay muchos matices, luego que el motocross también hay más riesgo, enduro extremo, si esto es pegado un barranco también hay más riesgo, pero en general es así. A modo de resumen, bajo nuestro punto de vista es mucho más peligrosa la carretera porque los riesgos que tiene una caída en carretera abierta o lo que nos pueda pasar tiene unas consecuencias muchísimo más graves y sobre todo con un nivel de diversión mucho más bajo. En campo, los riesgos que tenemos con la filosofía correcta que hemos hablado al principio son muy bajos, los riesgos de consecuencias que pueda tener y el nivel de diversión está altísimo. Luego, dependiendo de la especialidad, lo que estabas diciendo, puede haber diferentes especialidades, puede haber diferentes tipos de riesgo en cada especialidad, que tenemos un vídeo que os lo dejo al final, y puede haber diferentes matices dependiendo de nuestro nivel y lo que vayamos a hacer. Pero en general, de forma general, la carretera es más peligrosa que el campo porque es mucho más grave las consecuencias que puede tener. Y el campo, lo que la gente habla, lo que la gente cree que es más peligroso, es por el desconocimiento de las partes básicas que hemos visto al principio. Aquí igualmente podéis comentar abajo, opinar, decir que todo lo que nos digáis es bien recibido. ¿Algo que apuntar? Pues yo creo que está todo. Ya haremos, si nos ocurren más cosas, ya haremos otro vídeo con más riesgos y más detalles. Bueno, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.